Días y amigos, muy buenas noches para todos. El placer saludarlos una vez más. Culminó la jornada de la fase de grupos del Mundial 2026. Los últimos partidos que quedaban y ya tenemos ya los 32 equipos que van a disputar los 16avos de final de esta Copa del Mundo. Bien, vamos a hablar del partido que se disputó en el estadio Lincoln Financial Field, donde Croacia venció a la selección africana de Ghana y logra romper el cerrojo de Ghana y termina como segunda. La Croacia de Luka Modric dio este sábado con la tecla para romper el candado defensivo de una Ghana hasta hoy imbatida en el Mundial y se impuso a los africanos por 2-1 en Filadelfia para acabar segunda del grupo L y citarse con Colombia. El encuentro arrancó con planteamientos precavidos por ambos planteles, aunque gana con la clasificación asegurada y la simple tarea de garantizar al menos la segunda plaza del encuadro se adivinaba más conservadora, fijando un 4-5-1 en cuanto no tenía posesión pese a alinear a Semello y a Jeb en punta. Cumplido el cuarto de hora, una mala entrega atrás de los ganeses liberó por fin a Croacia, y la acometida acabó con un disparo desde fuera del área. Nikola Vlasic golpeó al exterior del palo. La jugada no desconcertó nada de golpe, aunque sí el trabajo intenso del centro del campo croata sí comenzó a forzar más errores de las estrellas negras. Los ajedrezados fueron adelantando la presión y así como fue al minuto 31, Petar Susic encontró un par de metros de espacio en la frontal y cruzó a la red con un derechazo seco. Ghana, el equipo que había logrado situarse en el segundo grupo más eficiente del mundial, sumando un solo gol a favor y ninguno en contra. Se encontraba por primera vez en el marcador en contra en el torneo. Fue Anthony Semello, que quiso agitar el avispero, pero tras pegarse una arrancada a 30 metros, su disparo salió por un palmo. Fue apenas el 10º disparo de los ganeses en toda la competición. A la vuelta del descanso, la canería ganesa se desvaneció por primera vez en este mundial con una presión decidida en el último tercio del campo. Los pupilos del portugués Carlos Queiroz lograron arrinconar a los croatas en los primeros minutos de la reanudación para el júbilo de sus hinchas inferiores, hoy en número pero muy ruidosos. Croacia logró reducirle los decibelios a la contenida y mantenerla igualada otros 20 minutos, hasta que en el minuto 73 una falta colgada por Numan encontró en el área chica a Derek Lukase, que solo tuvo que acomodar el interior para anotar. La euforia africana la cortó seco en el bar, que llamó a revisar la jugada por posibles fuera de juego, pero las gradas volvieron a rugir el cuadro. El canadiense Drew Fisher validó el tanto, 1-1 el partido. La réplica croata la tuvo enseguida Pasalic, que recién entrado al campo en sustitución de Kovacic, forzó una espectacular estirada a Sare. El consiguiente saque de esquina lo sirvió en bandeja a Modric para que Vlasic cabeceara gol y así Filadelfia volvió a vibrar en rojo y blanco hasta el pitazo final. A sus 41 años, el capitán croata volvió a demostrar que hoy les sobra genio con las botas como para despedirse tan pronto del Mundial y de su selección. Ghana por su parte fue de menos a más hoy, pero el esfuerzo no fue suficiente para evitar acabar tercera del grupo y ser la verá en la siguiente ronda contra Colombia. 2-1 fue el compromiso. Petar Sursik a los 31 abrió la cuenta. Derrick Lucasen empató el partido para Ghana. Nikola Vlasic puso el 2-1 definitivo. 8 remates contra 6. 4 remates al arco de Croacia, uno solo de la selección africana. 53% de posesión contra el 47%. Vamos al partido que se disputó entre Inglaterra y el conjunto de Panamá. Se enfrentaron por segunda vez en este mundial. Vamos a repasar este compromiso que se disputó. Se enfrentaron por segunda vez en su historia en el mundial del 2018, donde Inglaterra goleó 6-1 a la selección de Panamá. Y se enfrentaron en este compromiso. Y pasa como líder el conjunto inglés. Con gol de Jude Bellingham y asistencia de Harry Kane, 5 minutos lideró la victoria sobre Panamá y aseguró el liderato del grupo L para una Inglaterra que coqueteó con una nueva decepción
hasta que apareció el centrocampista del Real Madrid. La selección panameña, que encaraba el encuentro ya eliminada, plantó cara hasta la segunda mitad, cuando la calidad individual de los Tir Lions se impuso en el MetLife Stadium de Nueva Jersey. Bellingham, a la salida de un córner, minuto 62, y Harry Kane de cabeza 5 minutos después confirmaron la superioridad del combinado de Thomas Tuchel. Gran actuación de Marcus Rashford, novedad en el 11. El portero panameño Orlando Mosquera evitó un mal mayor. Los canaleros se despiden de este Mundial 2026 sin haber marcado un solo gol, pero con el honor de haber competido ante Ghana y Croacia durante la primera mitad contra Inglaterra, que se va al lado del cuadro de Brasil y Argentina. Tuchel quiso sacudir el 11 con 5 cambios de golpe con respecto al empate sin goles frente a Ghana, 2 en defensa, 1 en medio y 2 en ataque. Los más llamativos, Anthony Gordon, Noni Madueke, dejaron sus lugares a Rashford y Bukayo Saka. Además, Declan Rice, el motor inglés, y Reece James quedaron por fuera por molestias físicas. En Panamá, 3 cambios, pero ninguno de ellos era el delantero Cecilio Waterman, reclamo de la afición. El arranque calcó el clima del play frío. Panamá ordenado con una línea de 5 adelantada, Inglaterra llevando el peso de la jugada por la banda de Rashford. El todavía extremo del Barcelona mejoró a Gordon, flamante contratación del conjunto azulgrana para la próxima temporada. Michael Amir Murillo solo pudo contenerlo con una inestimable colaboración de Carlos Harvey. Saka también asomó por derecha con un par de disparos flojos a manos de Mosquera. Harry Kane estuvo bastante desdibujado y Bellingham apareció poco en el primer tiempo, cercado siempre por el medio. Los canaleros se mostraron muy aplicados y solidarios, ninguna grieta ante uno de los candidatos al título. José Luis Rodríguez fue más activo arriba, peleó y corrió el espacio, hasta puso a prueba a Pickford tras la pausa de rehidratación. Los de Tuchel intentaron acelerar el juego antes del descanso con remates de O'Reilly y Anderson. Radford también intentó la misma cabeza y rozó el palo en un lanzamiento de falta. En el complemento, Christiansen metió oxígeno en ataque con la entrada de José Fajardo. Radford continuó creando con problemas a la izquierda, pero José Córdoba y compañía parecían infranqueables. El zaguero del Norwich City estuvo a punto de solucionarle el problema a los ingleses con un mal despeje dentro del área chica que rebotó en Andrés Andrade y casi mete su portería. Harry Kane andaba por allí y no se enteró a tiempo de la película. El delantero del Bayern Múnich tampoco acertó ante Mosquera poco después su disparo al muñeco. Sin embargo, el cansancio empezó a hacer mella en los centroamericanos y los ingleses redoblaron su acoso. En la salida un córner lanzado por Saka, Jorge Gutiérrez no consiguió parar a Bellingham y el ex jugador del Borussia Dortmund puso la punta de la bota para anotar el primero. El oficio de los hombres de Christiansen desapareció con el marcador en contra. Jude aprovechó poner un centro al corazón del área para la cabeza de Harry Kane y aumentar las distancias. Tercer gol de Harry Kane en este mundial, ya es el máximo goleador en inglés en Copas del Mundo, con 11 tantos, superando a Gary Lineker. El 2-0 fue una losa. Fajardo llegó a celebrar un gol, pero estaban fuera de juego. Lucha sin premio para Panamá, alivio para Inglaterra y pensar en los 16avos de final. 9 remates contra 17, 2 al arco de Panamá, 8 de Inglaterra, 32% de posesión contra el 68%. Vamos al grupo de Colombia. Vamos a repasar lo que fue este grupo. Vamos a repasar los partidos que se disputaron por esta zona. Y vamos a hablar del triunfo de República Democrática del Congo. El conjunto congueño jugaba frente al conjunto de Uzbekistán. Un punto tenía la República Democrática del Congo. Se enfrentaba al conjunto de Uzbekistán, ambos que participaban por primera vez en este mundial. Congo vence a Uzbekistán y avanza a los 16avos de final del Mundial 2026. El equipo africano logró la heroica, estará en la ronda de eliminación directa en su segunda participación y se van a encontrar con Inglaterra, que después de mucho tiempo clasificó a la República Democrática del Congo. Había hecho historia en este Mundial 2026 y logró clasificarse a los 16avos de final como uno de los mejores terceros. Logró imponerse por 3-1 a Uzbekistán, demostrando capacidad de respuesta tras ir perdiendo por 1-0.
La República Democrática del Congo logró la histórica clasificación con su primer triunfo en un mundial al terminar 4 puntos en la tercera posición en su zona, y su rival del 16º será Inglaterra este miércoles 1 de julio. Uzbekistán se despide con una pobre presentación en la que perdió 3 partidos. A diferencia de los encuentros anteriores, en los que perdió frente a Colombia y Portugal, esta vez Uzbekistán salió a buscar la victoria desde el inicio. Y eso sintió la República Democrática del Congo, que se notaba sorprendida y además incómoda sin la posesión de la pelota. El primer campanazo dieron los uzbecos, apenas al minuto de juego, cuando festejaron un gol que fue anulado por fuera del lugar de Dostonbek Kamadok. Sin embargo, los 10 minutos pudieron celebrar sin ninguna duda de Eldor Shonomuro, quien recibió un pase elevado a plena velocidad, entró al área y soltó un disparo de zurda imposible para contener para el portero congoleño, golazo. El tanto de los dirigidos por el italiano Fabio Cannavaro generó una rápida reacción de la selección congoleña, que buscó el empate con jugadas veloces por los laterales. 16 minutos, Nathanael Buku logró la igualdad con un poderoso remate de media distancia, pero el VAR mostró que la jugada previa dio una cachetada al buceco Sherbotner. Después de esta acción de partido se tornó entretenido, de trámite parejo, con el 58% de la posición para los africanos, 42 para los europeos, que manejaron la ventaja por el resto del primer tiempo. En el complemento, Uzbekistán se refugió más por decisión propia y su intención fue sellar el triunfo en acciones de contraataque. Casi consigue el segundo. De nuevo Korshonomuk, su mejor hombre, quien a los 6 minutos probó un latigazo que pasó cerca del larguero. La República del Congo aceleró aún más su accionar e intentó conseguir una anotación con la mayor potencia de sus jugadores. Probó las manos del guardameta Aunik Nematov, quien varias veces las mostró como si tuviera puesto un candado para no dejar entrar la pelota. Todo parecía controlado para Uzbekistán hasta que a los minutos 21 el experimentado Agurir Corazón cometió una falta ingenua en el área sobre Joanne Wissa. Penalti inmejorable que el mismo Wissa cobró con categoría para igualar el partido 1-1. Lo siguió hasta el final una avalancha provocada por la República Democrática del Congo, que era todo nada, y fue todo. Minutos 32, Fiston Mayele, quien llevaba 20 minutos en cancha, anotó el 2-1 a pura velocidad, y ante la duda de su portero, a los 90, Wissa consiguió el doblete de su cuenta para poner el 3-1. Suenan los tambores, hay fiesta en la República Democrática del Congo. 3-1. 19 remates tuvo la República Democrática del Congo contra 3 de Uzbekistán. 4 remates al arco contra uno solo. 58% de posición contra el 42%. Y bueno, ahora vamos al siguiente partido. Vamos a Portugal-Colombia. Era el partido de esta jornada, disputado en el Hard Rock Stadium en la ciudad de Miami. Fue 0-0 este compromiso entre Colombia y Portugal. Colombia jugó ante Portugal en el Hard Rock Stadium en la ciudad de Miami por el Grupo K del Mundial 2026 y aseguró su primer puesto pensando en 16avos de final. Bueno, en uno de los partidos más atractivos de la fase de grupo según la FIFA, fue el más demandado en etapas de compra que pusieron a disposición. Un estadio Miami que estuvo repleto, disputaron el primer tiempo a la altura de lo esperado, ambos con una idea similar, la de monopolizar la pelota y conseguir puntar pases para herir el rival. Propusieron un interesante compromiso que mantuvo alerta a los presentes durante los 90 minutos. En el primer tiempo, Colombia fue la que avisó con intenciones más peligrosas. John Córdoba tuvo 2 claras ante los 20 minutos, exigió al arquero Costa, que tuvo que intervenir para impedir el primer gol de la noche. Colombia nunca se escondió pese a la diferencia de jerarquía en cancha, propuso un partido igual a igual, yendo al frente en cada ocasión posible. Portugal hizo lo suyo, ambos disfrutan teniendo la pelota y eso se notó en campo, aunque diferentes estilos. Mientras que los lusos buscaron más posiciones más largas, juntando pases intentando conectar, Colombia tuvo más corridas y trató de llegar al arco rival en el menor tiempo posible. Pasando a los primeros 30, el conjunto de Martínez se acomodó mejor y comenzó a inquietar. Prueba de eso, una inmensa tajada de Camilo Varas, quien sacó un mano espectacular para tapar el 1-0 a Bruno Fernández dentro del área. Esa acción fue un sacudón para Portugal, que posteriormente tuvo 2 o 3 que pasaron cerca del gol. Dentro en plan de juego, los europeos consiguieron anular a Luis Díaz, bien resguardado por Cancelo y apoyado por sus compañeros.
El delantero del Bayern Múnich no pesó los primeros 45 minutos y su desequilibrio hizo falta. En contraposición, James logró su mejor performance en todo el campeonato, activo, corriendo, metiendo y llegando a rematar el gol. El 10 cumplió con las expectativas. Para el complemento, ninguno de los equipos sacó el pie del acelerador y ofrecieron otros 45 minutos llenos de fútbol. Colombia tuvo varias chances para poder romper el cero, pero carecía de puntería en los metros finales. Además, Costa se lució en otras tajadas que frustraron las ofensivas de la tricolor. En Portugal el combustible se le fue acabando al mismo tiempo que los cambios de Martínez no ofrecieron variantes positivas. Para definir, Cristiano, muchas veces aislado, apenas entró en juego para intentar desequilibrar. Así Colombia repartieron puntos en Miami, un empate muy celebrado en Colombia que permitió retener el primer puesto y frustrante para los lusos, que ahora pasarán en la parte superior del cuadro con un potencial cruce ante España en octavos. Colombia irá ante Ghana en 16avos, rival en que enfrentarán Kansas. 0-0 con 26 remates de Colombia contra 13 de Portugal, 6 remates al arco de Colombia, 2 de Portugal, 55% de posesión contra el 45%. Bueno, el grupo K está de esta forma. Colombia 7, primero. Portugal 5, República Democrática del Congo 4. Y el conjunto de Uzbekistán se quedó sin puntos. Y en el grupo L, Inglaterra 7, Croacia 6, Ghana 4 y Panamá 0. Y bueno, nos queda el grupo J, donde se enfrentaban en un partidazo Argelia y Austria. Fue 3-3 este compromiso, quizás el partido de la fecha. Fue este partidazo lleno de goles. Fue un contundente 3-3 disputado en Kansas City. Austria y Argelia refrendaron un empate con muchos goles y ambos avanzaron de fase. En un partido extraño, con alternativas cambiantes hasta los últimos segundos, Austria y Argelia igualaron 3-3 y clasificaron a la fase 16avos del Mundial por el grupo J, donde Argentina sumó perfecto. Se habló del pacto, pues la igualdad de ambos avanzaron de fase, pero la manera que se dieron los goles causó la duda hasta los más escépticos. El pacto de Kansas City. Las selecciones de Austria y Argelia igualaron 3-3 en la madrugada del domingo, resultado que clasificó a ambos a la fase de 16avos del Mundial 2026 como segunda y tercera respectivamente detrás de la Argentina. Los europeos se adelantaron en dos ocasiones a los africanos dejándolos fuera del Mundial momentáneamente. Una serie 2-1, situación que fue revertida por los sucesivos empates de los argelinos. Tras un último tramo aburrido con total conformidad de ambas escuadras en la paridad, ante el abucheo del público presente en el estadio, llegó el sorpresivo gol de Argelia, saliendo del libreto, ya que en minutos de recuperación para el 3-2, dejando a Austria sin pasaporte. Sin embargo, en el último minuto del juego y en el sexto de recuperación, los austríacos volvieron a igualar 3-3 con golpe de cabeza de Sasa Kalhavik, que acaba de ingresar, conectó la única pelota que tocó de cabeza y dejando todo el principio con el empate y clasificando a ambas selecciones. 3-3 fue este compromiso. Marco Autovic abrió la cuenta para el conjunto austríaco. Rafik Mekela puso el 1-1. Marcel Saviter puso el 2-1 para Austria. Rihad Mares, puso el 2-2 para Argelia. Rihad Mares puso el 3-2 y Sasa Kaladic puso el 3-3 definitivo. 11 remates para cada uno, 5 remates al arco, contra 4, 60% de posesión, contra 40% del conjunto austríaco. Y el último partido que se disputó en esta jornada fue el triunfo de Argentina, que puso la mayoría de suplentes porque ya estaba clasificada a la fase de 16avos, derrotó por 3-1 al conjunto de Jordania, disputado en el EIT Stadium. Argentina cumplió con el trámite ante Jordania y cierra con puntaje ideal. Con un mix de titulares y suplentes, la escaloneta se impuso por 3-1 gracias a la pelota parada. Messi entró en el segundo tiempo, rotó la lámpara y sigue dulce. Ahora se viene Cabo Verde en los 16avos. Misión cumplida y boleto en mano. Argentina cerró la fase de grupos con un cómodo 3-1 ante Jordania y estiró su racha ganadora y llegará con la moral por las nubes a Miami para enfrentar a la sorpresiva Cabo Verde por los 16avos de final del Mundial Norteamérica 2026.
Lionel Scaloni aprovechó el rodaje para cuidar piernas, mover el banco y darle minutos a los que mucho menos venían jugando. El saldo, 9 puntos de 9. Descanso para las piezas clave y el debut absoluto en la Copa del Mundo como las 5 futbolistas. Marco Senesi, Giuliano Simeone, el hijo del Cholo Simeone, Nico Paz desde el arranque, más Valentín Barco y Josema López, ingresando en el complemento. La selección alcanzó la media hora de Lucías efectiva en el balón detenido para liquidar el pleito, ante una entusiasta Jordania que pagó caro sus propios errores defensivos. Julián Álvarez fabricó un tiro libre al punto 19 en la puerta del área. La barrera jordana separó mal y Giovanni Lo Celso no perdonó su brazo al espacio libre. 1-0. Apenas 10 minutos después, tras un remate de Lautaro Martínez que reventó el travesaño, le cometieron penal a Senesi. En el rebote, el VAR llamó al árbitro y el Toro Martínez cambió por un gol, una ejecución rústica pero efectiva. Alivio goleador para el albiceleste, el grito fue un desahogo enorme para ambos. A los Chelsea les sirve para recuperar terreno tras las lesiones y a Lautaro para cortar una sequía en partidos oficiales que arrastraba desde noviembre del 2024. Su último gol fue en la Bombonera frente a Perú. Con el susto, el ingreso de Messi y la obra de arte con el 2-0 arriba, Argentina sacó el pie del acelerador del complemento y pagó la distracción. Una desatención defensiva que involucró a Leandro Paredes le permitió a Moussa Altamari descontar y arruinarle la valla invicta al Dibu Martínez. Ese cachetazo despertó todo el banco argentino. A la hora de juego, Scaloni mandó a la cancha a Lionel Messi. El capitán no solo entró para calmar las aguas, sino para seguir agigantando sus números en la pelea mano a mano contra Kylian Mbappé, Erling Haaland por la bota de oro. Faltando poco para el final, Jordania volvió a cometer una falta en la media luna, zona de Messi. El 10 acarició la pelota por encima de la barrera y clavó su sexto gol en lo que va del torneo. Argentina gana gusta y regula cargas. La fase de grupos ya es historia. Y ahora empieza el verdadero mundial, el mata-mata donde no se permiten los errores. 3-1 ganó Argentina con goles de Giovanni Lo Celso. Lautaro Martínez de penal puso el 2-0. Descontó Moussa Altamari y Lionel Messi decretó el 3-1 final. 5 remates de Jordania, 13 de Argentina. Un solo remate al arco de Jordania, 5 de Argentina. 30% de posesión del conjunto de Jordania contra el conjunto de Argentina que tuvo el 70%. Así terminó el grupo J. Y antes que casi se nos pasa el dato, Argelia y Austria se enfrentaron una sola vez, ganó Austria en el Mundial de España 82. Argentina 9, 4 Austria y Argelia, Jordania sin puntos. Bueno, los que son mejores terceros: República Democrática del Congo, Suecia, Ghana, Ecuador, Bosnia y Herzegovina, Argelia, Paraguay con 4, 3 Senegal, dejó afuera a Irán que tenía más 0 y Corea del Sur menos 1. Y Escocia también 3 y Uruguay también fuera. Bueno, así se va a jugar los 16avos de final de este mundial. Arranca este domingo a las 16 horas en el Sophie Stadium en Los Ángeles, Sudáfrica, Canadá. El lunes, Brasil frente a Japón. Luego, Alemania, Paraguay. Brasil-Japón en el Levi's Stadium en Houston. En el Sophie Stadium, Sudáfrica, Canadá. Alemania-Paraguay en el Gillette Stadium en Boston. Países Bajos, Marruecos será en el estadio BBVA Monterrey, México. Ese será el domingo y lunes. Martes, Francia-Suecia en el Bellside Stadium en Nueva Jersey. Costa de Marfil, Noruega en el IT Stadium en Dallas. México-Ecuador, partidazo en el Estadio Azteca en la Ciudad de México el 30. Para el mes de julio ya, el primero, en el Mercedes-Benz Stadium, Inglaterra frente a República Democrática del Congo, Estados Unidos frente a Bosnia y Herzegovina en el Levi's Stadium en San Francisco, Bélgica-Senegal en el Lumen Field en Seattle, Portugal-Croacia el 2 de julio en el Nacional de Canadá en Toronto, España-Austria en el Sophie Stadium en Los Ángeles, Suiza frente a Argelia en el BC Place en Vancouver.
Luego, el viernes 3 de julio, Australia-Egipto en el AT&T Stadium en Dallas. Argentina frente a Cabo Verde en el estadio Hard Rock Stadium en Miami. Y Colombia frente a la selección de Ghana en el Arrowhead Stadium en Kansas City. Bueno, nos encontraremos más tarde para hablarles de lo que viene en este Mundial 2026. Gracias, que pasen bien.